Teoría general del contrato. Dentro de la teoría general del contrato se ven las distintas clasificaciones, ya sea la legal y la doctrinarias, de todo tipo de contratos. Lo primero que hay que comenzar es definiendo contrato. Según el Código Civil, lo señala en su artículo 1438, que lo define señalando: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Entonces el Código Civil define contrato en el artículo 1438, señalando: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Esta confusión que señala el código es criticada por una parte de la doctrina, puesto que la convención es un género. La convención es un acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones, y el contrato una especie de convención. La convención es el género y el contrato es una especie de convención, porque el contrato es un acuerdo de voluntades destinado solo a crear derechos y obligaciones. El contrato está destinado a crear derechos y obligaciones, jamás extinguirlos. Entonces, por eso es muy criticada la definición del código. Recordándose que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Así, a modo de ejemplo, la resiliación o mutuo disenso, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o convenciones, pero no son contratos. A modo de ejemplo, la resiliación o mutuo disenso, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o convenciones, pero no son contratos. ¿Por qué no son contratos? Porque extinguen los tres derechos y obligaciones, y en la última transfieren derechos y obligaciones, pero no los crean. Por eso no son contratos. La resiliación, el mutuo disenso, el pago y la tradición pueden extinguir o transferir derechos y obligaciones. El contrato jamás extingue. Por su parte, la novación es a la vez convención y contrato. ¿Por qué? Porque extingue y crea obligaciones, es decir, es al mismo tiempo un modo de extinguir obligaciones y un contrato. Por su parte, la novación es a la vez convención y contrato porque extingue y crea obligaciones, es decir, es al mismo tiempo un modo de extinguir las obligaciones y un contrato. ¿Cuáles son los elementos del contrato? ¿Cuáles son los elementos del contrato? Hay que distinguir los elementos de la esencia, de la naturaleza y los accidentales. Entonces, los elementos del contrato se distinguen los de la esencia, los de la naturaleza y los accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Los de la esencia del acto jurídico son aquellos que no produce efecto alguno sin ellos o degenera en otro diferente. Tenemos los generales y los especiales. Los generales son los requisitos de existencia y validez del acto jurídico. Los generales son los requisitos de existencia y validez del acto jurídico, y los de la esencia o especiales de determinado acto jurídico son aquellos que permiten singularizar un determinado acto jurídico, atendida su naturaleza o estructura. Así, por ejemplo, en los especiales tenemos el contrato de compraventa, la cosa y el precio. Este último debe pactarse en una suma de dinero. Si se pacta el precio, se pagará parte de una suma de dinero y parte en especie. Y estas últimas valen más que el dinero. El contrato será una permuta y no una compraventa. Ese es un ejemplo de un elemento de la esencia o particular del contrato. La cosa y el precio, para que sea un contrato de compraventa. Pero si se pacta una suma de dinero,
y también se puede pagar en una especie, y esa especie es más alta, más del 50% del valor que el dinero, ese contrato ya no sería una compraventa, sino sería una permuta. El contrato de comodato. La esencia del contrato de comodato es la gratuidad. Si en un contrato de comodato hay un precio, ya no sería comodato, sino que sería arrendamiento. Porque sería la esencia es la gratuidad. Si yo estoy cobrando un dinero, sería arrendamiento. Siguiendo con los elementos del contrato, tenemos los de la naturaleza. Son los que, no siendo esenciales al acto jurídico, se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula especial. Son aquellos que, no siendo esenciales en un acto jurídico, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Están señalados en la ley. En otras palabras, si las partes desean excluir estos elementos, deben pactarlo en forma expresa. Estos elementos están señalados en la ley y si las partes desean excluirlos, deben pactarlo en forma expresa. Ejemplos: el saneamiento de la evicción o de los vicios redivitorios en la compraventa. Como por ejemplo el saneamiento de la evicción o los vicios redivitorios en la compraventa. Esos son de la naturaleza del contrato de compraventa. Las partes no los han pactado, pero se entienden pertenecerle por ya ser un contrato de compraventa. La condición resolutoria tácita, por ejemplo, que va envuelta en todos los contratos bilaterales. La condición resolutoria tácita que va envuelta en todos los contratos bilaterales. Los elementos de la naturaleza miran el estatuto normal de un acto jurídico, vale decir, a los derechos y obligaciones tipo, a diferencia de los esenciales, que son de orden público. Los elementos de la naturaleza son de orden privado y pueden ser modificados o excluidos por las partes en una determinada relación jurídica. Los de la esencia no pueden ser excluidos por las partes porque son de orden público, pero en cambio los de la naturaleza, como son de orden privado, pueden ser modificados o excluidos si las partes así lo quieran. Los elementos accidentales de un contrato son aquellos que no le pertenecen ni esencial ni naturalmente al acto jurídico, pero las partes pueden agregarlos a través de las cláusulas especiales. Son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico, pero las partes pueden agregarlo en virtud de una cláusula especial que así lo estipule. Como por ejemplo de los elementos accidentales, podríamos señalar las modalidades, como el plazo, la condición y el modo. Como por ejemplo los elementos accidentales, podríamos señalar las modalidades como la condición, el plazo y el modo. En realidad, los únicos elementos verdaderamente constitutivos del acto jurídico son los esenciales. Los de la naturaleza no forman parte de su estructura básica del acto jurídico, sino que dicen relación con sus efectos. Por su parte, los elementos accidentales no son requisitos del acto jurídico, sino de su eficacia, dado que ellos pueden subordinarse a la producción de los efectos del acto jurídico. Entonces, los elementos de la esencia de la naturaleza, los accidentales. Ahora, clasificación de los contratos. Clasificación de los contratos. Clasificación legal. Se clasifican en unilateral, bilateral, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, solemne, real, consensual. Esa es la clasificación legal de los actos jurídicos. Unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, solemne, real, consensual. Contratos unilaterales. El artículo 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. El contrato es unilateral
cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Los contratos se denominan unilaterales o bilaterales según impongan obligaciones a una sola de las partes o a ambas partes. No se atiende con esta obligación al número de voluntades que se requieren para perfeccionar el acto jurídico, sino al número de partes obligadas, partiendo de la base que ya existe un acuerdo de dos o más voluntades, es decir, ya existe una convención en un acto jurídico bilateral que crea obligaciones. No es lo mismo un acto jurídico bilateral a un contrato bilateral. No es lo mismo un acto jurídico bilateral a un contrato bilateral. Pero siempre el contrato como acto jurídico será bilateral. Aun cuando como contrato pueda ser unilateral. Siempre como acto jurídico bilateral un contrato, aun cuando como contrato sea unilateral. Como por ejemplo el comodato es unilateral, pero es un acto jurídico bilateral. Contratos unilaterales. Contratos unilaterales son aquellos en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Se requiere obviamente el consentimiento o acuerdo de voluntades de ambas partes, pero una asume el papel de deudor y la otra de acreedor. Como por ejemplo, contratos unilaterales serían la donación, el comodato, el depósito, mutuo, prenda, hipoteca y fianza. Se requiere el consentimiento de ambas partes, pero solo una asume el papel de deudor y la otra el papel de acreedor. Como por ejemplo la donación, comodato, depósito, mutuo, prenda, hipoteca, fianza. Contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Contratos bilaterales son aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente. El contrato genera obligaciones contrapuestas, de manera que cada parte es deudora y acreedora de la otra. El contrato genera obligaciones contrapuestas, de manera que cada parte es deudora y acreedora de la otra. Ejemplos de contrato bilateral. Tenemos la promesa, la compraventa, la permuta, la transacción, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Ejemplos de contratos bilaterales: la promesa, la compraventa, permuta, transacción, arrendamiento, sociedad y mandato. La importancia de esta clasificación, ¿cuál es? ¿Cuál es la importancia de esta clasificación de contratos unilaterales y contratos bilaterales? Primero, la resolución por falta de ejecución o de cumplimiento. Primero, la resolución del contrato por falta de ejecución o cumplimiento. El artículo 1489 sería la condición resolutoria tácita. Está considerado en el artículo 1489. En todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes lo pactado, caso en el cual el acreedor o contratante diligente, o sea, el que por su parte ha cumplido o está llamado a cumplir las obligaciones, puede solicitar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios si el deudor se encuentra en mora de cumplir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay una importancia en esta clasificación? Porque la condición resolutoria tácita, en caso que haya un contratante que cumpla y el otro que incumpla, la puede solicitar el contratante diligente, pero opera solo en los contratos bilaterales. Por eso es tan importante la clasificación entre contratos unilaterales y bilaterales, porque en los unilaterales no opera la condición resolutoria tácita, solo opera la condición resolutoria en los bilaterales. Segundo dice, en cuanto a los riesgos, solo en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos, también los contratos bilaterales, que consiste en determinar si al extinguirse la obligación
de una de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, se extingue también o por el contrario subsiste la obligación de la otra parte. Si se extingue por caso fortuito la especie o cuerpo cierto, el acreedor igual debe pagar el precio. Por ejemplo, entonces acá hay que distinguir bien. Pero en cuanto a la teoría de los riesgos, solo operan los bilaterales. Consiste en determinar si se extingue la obligación por ambas partes en caso fortuito o fuerza mayor. Se extingue también o el contrato subsiste por una parte. Entonces quedamos en que, por ejemplo, si se extingue por caso fortuito, la especie o cuerpo cierto subsiste, digamos, para el acreedor igual pagar el precio. Como por ejemplo, yo estoy vendiendo un auto marca Chevrolet, placa patente 2020, y ocurre que en mi casa hay una inundación en todo el sector donde yo vivo. Entonces el auto se destruye por completo. Una inundación o puede ser un incendio. En ese caso, la obligación se extingue para mí, que yo debía entregar el automóvil, y se destruyó por caso fortuito o fuerza mayor. Pero el acreedor, que es el que debe pagar el precio, igual lo debe pagar. No se extingue la obligación para él. Por eso es tan importante esto. En el ejemplo, yo tengo que entregar un automóvil, se incendia todo el lugar donde vivo o se inunda y se destruye el automóvil. La obligación para mí de entregar la cosa se extingue, pero para la otra parte, que es el acreedor en este caso, que debe pagar el precio, no se extingue. Él debe pagar el precio igual, porque se destruyó la cosa no por culpa mía, sino que fue por caso fortuito o fuerza mayor. Siguiendo la importancia de la clasificación de los unilaterales y bilaterales, principio de la mora, purga la mora. Contenía el artículo 1552. Se aplica solo a los contratos bilaterales, que es la mora del acreedor, purga la mora del deudor. Esto solo se aplica a los contratos bilaterales. Ahora, contratos gratuitos y onerosos. Contratos gratuitos y onerosos. El artículo 1440 del Código Civil los define. Contrato gratuito o de beneficencia es cuando solo tiene por objeto la utilidad para una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Y el contrato es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El aspecto fundamental reside en la utilidad que presta el contrato a las partes. Contrato a título oneroso es, por tanto, aquel en que cada parte paga la ventaja que obtiene el contrato, es decir, percibe un beneficio a cambio de una contraprestación actual o futura. Entonces el contrato a título oneroso es, por tanto, aquel en que cada parte paga la ventaja que obtiene el contrato, percibe un beneficio a cambio de una contraprestación actual o futura. Sería, por ejemplo, el caso del contrato de compraventa. El caso del contrato de compraventa. Yo, como vendedor, estoy vendiendo un automóvil y recibo un pago por el precio que yo pedí por ese automóvil. Ese es mi beneficio. El pago, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. El comprador hace un sacrificio y paga ese 1.000.000 de pesos, pero obtiene mi automóvil. Yo hago un sacrificio, vendo mi auto, pero obtengo un precio que sería 1.000.000 en este caso. Contrato a título gratuito, en cambio, es aquel en que una de las partes se procura una ventaja sin que ello le demande un sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a
a cambio del beneficio que persigue. Contrato a título gratuito es en cambio aquel en que una de las partes se procura una ventaja, sin que ello le demande un sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a cambio del beneficio que recibe, como por ejemplo el contrato de comodato. Comodato. Está el comodante y el comodatario. Comodante el que presta la cosa, el comodatario el que recibe la cosa prestada. El comodante es el único que tiene un sacrificio acá en prestar la cosa. Por eso es unilateral. Una parte se obliga a prestar una cosa y hace un sacrificio de prestarla, pero la otra parte que lo recibe no hace ningún sacrificio pecuniario, en este caso. Ninguno. Por eso es gratuito. Yo ocupo la cosa como comodatario, no hago ningún sacrificio económico. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de esta clasificación de gratuitos y onerosos? Sirve para determinar el grado de culpa de que responde el deudor. Sirve para determinar el grado de culpa de que responde el deudor. Tratándose de los contratos onerosos, el deudor responde de culpa leve, considerando que se obtiene por ambas partes un beneficio mutuo. Entonces, la trascendencia jurídica de estos contratos sirve para determinar el grado de culpa de que responde el deudor. Tratándose de los contratos onerosos, el deudor responde de culpa leve, considerando que se obtiene por ambas partes un beneficio mutuo. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento. ¿Por qué? Porque ambos son contratos onerosos y en ambos hay una contraprestación. Por eso es por culpa leve. Recordamos los grados de culpa: grave, leve, levísima. Grave, se requiere una menor diligencia. Leve, una diligencia de un buen padre de familia. Levísima es el mayor grado de diligencia requerido por algo. De alguna forma, la leve es el grado de culpa mayor que hay en el ordenamiento jurídico chileno. La levísima es el mayor grado de culpa, de diligencia que hay que ocupar. La leve, un grado medio que responde. Y la grave es en el menor grado que se responde. No hay que dejarse llevar por el nombre, que grave podría pensarse que es el mayor grado de diligencia que hay que ocupar. No, es levísima. Culpa levísima es el mayor grado de diligencia que debe ocupar el deudor y se responde por más. Leve, intermedio y grave es donde uno responde por menos, para que se entienda. Entonces, como ambas partes se benefician en un contrato oneroso, el deudor responde solo por culpa leve. En cambio, los contratos gratuitos debemos distinguir a qué parte reporta utilidad el contrato. Si solo reporta utilidad para el deudor, responde de culpa levísima. Levísima. Como en el comodato. ¿Por qué? Por culpa levísima. Porque a la persona que le prestaron una cosa, al comodatario, tiene que responder de culpa levísima por el hecho que él no hace ningún sacrificio. Solo el contrato va en beneficio de él. Por eso la ley, en este caso al deudor, que es el comodatario, deudor porque él después tiene que restituir la cosa, por eso la ley le aplica que debe tener una mayor diligencia en el cuidado de la cosa y en el uso, porque él no está haciendo ningún sacrificio para poder ocuparla. Por eso, si yo presto algo, la ley me tiene que proteger a mí, porque yo estoy prestando algo sin recibir nada a cambio. Lo menos que puede ser es que si se destruye la cosa por culpa del comodatario, que me la pague. Contratos conmutativos y aleatorios. Contratos conmutativos y aleatorios. Definidos en el artículo 1441 del Código. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer
a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Como por ejemplo, un ejemplo de conmutativo sería una compraventa donde, volvemos al mismo ejemplo de un auto, una parte entrega un auto y la otra paga un precio de 1.000.000 de pesos. Conmutativo, es equivalente. Pero ejemplo de aleatorio, de contrato aleatorio, sería cuando se compra la cosecha del año 2019, pero pueden ser 100 kilos o 0 kilos de papas, por ejemplo, o 10 kilos de papas o 20. ¿Por qué? Porque se compró la cosecha de ese año, no se compró el kilo de papas. No compré 20 kilos de papas, sino que yo compré la cosecha de 2019. Entonces esa cosecha puede tener más kilos o menos kilos. Por eso es aleatorio. Esa es la diferencia del otro, porque el otro yo sé que es un automóvil. O yo sé que son 10 kilos. Acá no. Compro la cosecha. Te compro la cosecha del 2019, del 2020, 2021. Yo no sé cuánto será la cosecha. Puede ser más o puede ser menos. A eso se refiere. Importancia de la clasificación de los contratos conmutativos. De los contratos conmutativos, donde las prestaciones se miran equivalentes. Opera la lesión enorme, opera la teoría de la imprevisión y la teoría de los riesgos. En los conmutativos, opera la lesión enorme, la teoría de la imprevisión y de los riesgos. Contratos principales y accesorios. Contratos principales y accesorios. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato principal. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin la necesidad de otra convención, y es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Son contratos principales la compraventa, la promesa, la transacción, y accesorios la hipoteca, la prenda y la fianza. La hipoteca porque garantiza una obligación principal, como por ejemplo hay una compraventa, contrato de compraventa de un inmueble, y esa compraventa se garantiza con un contrato de hipoteca que es accesorio. Si no hubiese operado esa compraventa del bien inmueble, no hubiese estado la hipoteca, no se hubiese celebrado un contrato de hipoteca para garantizar el pago de las cuotas de la casa o del inmueble, del departamento. Por eso es accesorio. Contratos reales, solemnes y consensuales. El contrato real, cuando para que sea perfecto es necesaria la entrega de la cosa a que se refiere. El contrato real, cuando para que quede perfecto es necesaria la entrega de la cosa de que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Es solemne cuando está sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Entonces es real cuando para que sea perfecto es necesaria la entrega o tradición de la cosa. ¿A qué se refiere? Entrega o tradición. Es solemne cuando está sujeto a observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Los contratos solemnes, su característica fundamental son solemnes los contratos en que se requiere cumplir con una solemnidad objetiva exigida por el legislador en atención a la naturaleza o especie del acto contrato y no en atención al estado o calidad de las personas que lo ejecutan. Entonces, característica fundamental de los solemnes son los contratos que se requiere cumplir con una solemnidad objetiva exigida
por el legislador en atención a la naturaleza o especie del acto o contrato, ¿ya? Como por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. La solemnidad sería la escritura pública. La solemnidad que requiere ese acto es la escritura pública. ¿Cuál sería la sanción si no lo hacemos por escritura pública y lo hacemos por escritura privada, la compraventa de un bien inmueble? La sanción sería distinta según infrinja una u otra de las formalidades. Por ejemplo, el incumplimiento de las solemnidades propiamente tales trae consigo, en algunos casos, la inexistencia del acto o la nulidad absoluta del acto. Si omite una formalidad habilitante, se origina la nulidad relativa del acto jurídico por regla general, y la omisión de formalidades de publicidad trae consigo la inoponibilidad del acto ante terceros, si se trata de aquellas denominadas sustanciales, o la respectiva indemnización de perjuicios si se trata de las llamadas simplemente noticias. Por ejemplo, el tercero que compra un bien inmueble que estaba embargado, pero el embargo no se inscribió ante el conservador de bienes raíces. Entonces, inoponible para este tercero que compró el inmueble esa formalidad de publicidad, porque él no sabía que estaba embargado, porque no estaba en el conservador de bienes raíces inscritos embargo. Los contratos reales, característica fundamental, son los cuya formación o nacimiento requieren de la entrega o traición de la cosa. Entonces los contratos reales, lo fundamental en ellos, que la formación del consentimiento requiere la exigencia de la entrega o traición de la cosa. Si no hay entrega, no hay contrato. Esa es la característica principal de los contratos reales. Casos de contratos reales. Contrato real: quien entrega la cosa se torna acreedor de una obligación restitutoria y quien la recibe de autor. Por ejemplo, como dato depósito, solo la entrega. Como dato depósito, solo la entrega. En el mutuo hago la traición. En el mutuo se hace la traición. Por eso los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega o traición. Y los contratos consensuales son solo los que se perfeccionan a través del consentimiento. Consensuales a través del consentimiento, como por ejemplo el caso del arrendamiento.